las... Hola, ¿qué tal? Muy buena tarde. ¿Cómo le va? Me da muchísimo gusto saludarle desde esta convocatoria que es el grupo de promoción para la Alianza Men Engage y desde la Coordinación Regional de Men Engage para Latinoamérica. El día de hoy, para hacer un tercer capítulo sobre este diagnóstico sobre las percepciones que las organizaciones y redes de mujeres y feministas tienen sobre la participación de los hombres y el trabajo de las masculinidades en la agenda de Beijing +25. De manera particular, estaremos analizando el capítulo 3, entre las cercanías y las distancias, una relación por consolidarse. Un trabajo coordinado por mi querido Hernando Muñoz, a quien saludo hasta Medellín. Hernando, ¿cómo estás? Muy buena tarde. Muy buena tarde, muchas gracias José Alfredo de nuevo, aquí un día festivo hoy en Colombia, el Día de la Independencia, con muchas marchas y además ustedes saben cómo ha estado el país, entonces hemos estado en eso hoy, pero muy feliz de estar aquí. Día importantísimo, cívica y sobre todo socialmente, de acuerdo a la coyuntura y los últimos tiempos en Colombia. Así es. Muchísimas gracias, Hernando. En Bogotá también co-responsable del diseño y la implementación de este gran diagnóstico, mi querida Janet Lozano. ¿Cómo estás, Janet? Muy buena tarde. Muy buenas tardes para ti, José Alfredo, para Álvaro, para Hernando. Bueno, contenta de estar nuevamente con ustedes. A Clarena, que se nos une luego. Bueno, como dice Hernando, aquí celebrando, diría yo, una fiesta matria, no patria. Pero bueno, también con muchas sombras por todo el momento en que estamos viviendo en la humanidad y en particular en Colombia, pero animada de compartir nuevamente con ustedes en este tercer capítulo. Qué bonita forma de resignificarlo, totalmente de acuerdo, que viva la matria grande de Latinoamérica, en todo caso. Hoy a pretexto de la celebración en Colombia. Un saludo a nuestra querida Clarena, que en el Quindío se unirá más tarde para el análisis, y saludamos también en San José, en Costa Rica, co-coordinador de la Red Latinoamericana de Masculinidades y director presidente del Instituto WEM, Álvaro Campos. ¿Cómo estás, Alvarito? Buena tarde. Muy buenas tardes. Muy contento de poder participar en esta mesa y poder dialogar con las compañeras que han trabajado tan excelentemente en la elaboración de este diagnóstico, me parece que es un documento histórico, en el sentido de uno de los primeros documentos que sistematizan cómo podemos tener una agenda común, un acercamiento común, hombres y mujeres políticamente conscientes de nuestra condición de género. Entonces, para mí es un honor estar acá. Yo coincido contigo, Alvarito, no me parece poca cosa el referente por el nivel de aporte que puede generar en la región. Y para profundizar, nos quedamos con imagen y con la voz en Hernando Muñoz, quien nos hará una introducción a este tercer capítulo, entre las cercanías y las distancias, una relación por consolidar. Sí, ya como José Alfredo lo ha dicho, hicimos un programa anterior, dos programas anteriores y cada uno por capítulos. Este es el tercero. Y la idea de este tercer capítulo, cuando se propone desde las compañeras, la idea era cómo también integrar las voces de los hombres de Men Engage, de los hombres participantes, de los puntos focales de Men Engage, que son los hombres que en cada país representan a la red mundial, Alianza Mundial Men Engage, y desde ahí se hace un grupo focal que recuerdan que les contamos que fue parte de lo que significa, de la forma como se hizo el diagnóstico, eran grupos focales y entrevistas. En este grupo focal participan algunos de los hombres de los puntos focales, del comité que está a cargo de la coordinación grande de Men Engage, y entregaron ideas sobre lo que propusimos indagar, que era cómo, en otras palabras, cómo los hombres podemos estar, participar, reconocer, acompañar, si es posible, la agenda feminista
Eso sí, como ya lo hemos visto en los 2 capítulos anteriores, de una manera muy respetuosa y muy clara del lugar que ocupamos. Entonces, el propósito de este capítulo era indagar sobre las cercanías y las distancias con el movimiento feminista, a la agenda de las mujeres y algunas propuestas que los hombres dijeran, esto nos parece importante, consideramos que puede ser un camino para un plan de trabajo conjunto con las mujeres, un plan de trabajo que nos pueda acercar en vez de distanciarnos, un plan de trabajo que nos permita hacer una mirada o tener una mirada mucho más conjunta y, como lo digo, siempre respetuosa de los temas que se estaban trabajando. Entonces, era como también se le había preguntado a las mujeres habían expresado, las mujeres habían dicho cuál era el lugar de los hombres que se estaban pensando, como lo decía bien Álvaro ahora, políticamente y de diferencia, y cómo ahora entonces los mismos hombres iban a decir y a proponer unas ideas más claras y más, digamos, que llevaran a la acción para uno enfrentar las desconfianzas y construir alianzas, que ese era el propósito, es uno de los propósitos más importantes de este diagnóstico, cómo poder construir confianzas y cómo poder hacer una mirada conjunta de algo por lo cual hombres que nos pensamos políticamente diferente en cuanto al género, podemos, junto con mujeres que llevan un camino y un recorrido muy importante históricamente, que también le dimos un lugar a la historia muy importante, cómo podíamos estar y unirnos en lo que podemos y en lo que debemos para poder estar. Entonces, se reconoció en ese capítulo que muchos de los hombres están en las luchas por esta igualdad, que están en las luchas por deconstruir ideologías patriarcales y machistas, que están en las luchas por estar en las agendas y por tener, digamos, cercanías, ¿cierto? Cercanías por establecer unas temáticas frente a la realidad de la agenda de las mujeres, ya que pues las masculinidades no hacen parte de esa agenda, pero que es totalmente entendible sin que eso sea un hecho de que nos distancie, sino más bien cómo nosotros haciendo el trabajo vamos a acercarnos al trabajo que ellas tienen que hacer, y en ese sentido pues como también ver los temores políticos, cómo nos enunciamos, es cierto, cómo quitar esas distancias y una de las cosas era pues no reconocer el proceso. Entonces eso era como un asunto muy importante, no reconocer el proceso de las mujeres. Eso tenemos que hacerlo y tenemos que trabajarlo. Acercamientos pues con temores, porque habían distancias y las hay, de las cuales tenemos que trabajar. Hay mucha dispersión de los grupos de hombres, entonces hay que tratar de consolidar. Y recuerden que en el segundo capítulo las compañeras decían que casi no conocían a grupos de hombres y tratar de construir un sistema de valores y creencias que perpetúan las discriminaciones. Entonces, la idea era cómo desde estas reflexiones los puntos focales de los hombres podían proponer unos caminos. Entonces se decía que los hombres que trabajan con hombres tienen que levantar una agenda de las masculinidades y profundizar en ejercicios de incidencia que debe enfatizar el trabajo con y entre los hombres. Entonces es ampliar la alianza, salirnos del gueto. Ese José Alfredo y Álvaro saben que lo hemos hablado mucho dentro del grupo de puntos focales de Men Engage, y es cómo no quedarnos en el gueto de algunos universitarios, intelectuales, entre comillas, o personas que tienen algo, sino salir también a hablar con los hombres populares, con todo tipo de hombres, llegar a todo tipo de lugares y salirnos del gueto, potenciar procesos educativos profundos, ¿cierto? Que provoquen la igualdad, que llamen a la igualdad y que revisen prácticas que no son igualitarios.
hombres que trabajan con su ejercicio masculino en el sentido del cuidado, de la masculinidad, de la paternidad, de los derechos sexuales y reproductivos. Bueno, una agenda que se politiza, y yo creo que también ese es otro llamado importante que se hizo, y es que tenemos que politizarnos. Hacer del tema de la masculinidad es un asunto político que articule estrategias de educación comunitaria, pública, política, producción académica, es decir, salir del gueto, ampliarnos, fortalecer las alianzas desde distintos lugares, tanto con los mismos hombres como con las mujeres, eso sí, con el pleno respeto de los espacios de cada grupo, de los espacios de las mujeres, respeto que significa evitar, por ejemplo, la competencia por la financiación, que en eso ellas fueron muy claras, ser capaces de dar un paso atrás si es necesario, preguntarse y preguntarles a las mujeres el lugar donde nos ven y cómo esperan la presencia nuestra ahí también. Entonces, yo creo que fue muy interesante, y los hombres de Men Engage y los del grupo focal que se hizo con los hombres fueron conscientes de eso. Yo creo, compañeros y compañeras, que eso es una ganancia maravillosa. Poder haber sido conscientes del lugar que nos, del llamado que nos hacen las mujeres, pero también del lugar que de verdad nos corresponde. Entonces sí, ese es el capítulo 3, y era, digamos, aquí más la voz de los hombres que estaban intentando pensarse cómo juntarnos, cómo hacer un trabajo conjunto con la agenda de las mujeres y las agendas feministas. Querido Hernando, muchísimas gracias. Como la primera vez que leí el diagnóstico, me vuelvo a maravillar de este nivel de responsabilidad y de ética, en el tratamiento y en la propuesta que han tenido nuestras compañeras, pero también de alguna manera captando la esencia de la información que vertieron de los distintos procesos, compañeros y compañeras en la región. Quería Janet Lozano, coautora de este diagnóstico, para profundizar en las mares de este capítulo, en dónde nos acercamos, en dónde nos perdimos, qué tanto nos alejamos. ¿Será que nos podemos juntar? Nos quedamos contigo. Gracias, Alfredo. Mira, gracias, Hernando. Creo que ha hecho una buena síntesis, recogiste muy bien y me dejaste casi sin qué decir, pero no importa, algo saldrá. Bueno, una de las cosas que, retomando lo que acabas de decir, yo creo que sí es posible estar juntos y juntas, y que hay más cercanías y que son tan grandes y tan fuertes que seguramente van a poder ayudarnos a derribar como esas posibles tensiones, distancias que se puedan presentar entre uno y otro movimiento. Y creo que el gran hecho que nos junta esa cercanía fundamental eso es un sueño común. Y creo que eso es una cosa muy importante. Y es que no tenemos que entrar a concertar otro sueño. El sueño lo tenemos, lo compartimos, estamos unos y otras soñando por transformar una estructura patriarcal, machista, sexista, violentadora, discriminadora. Entonces creo que eso, teniendo ese acuerdo fundamental, diría yo, creo que ahí hay un punto de cercanía y de encuentro fundamental muy importante, sobre la cual podemos construir sin duda muchas posibilidades de acciones conjuntas, sin desconocer, sin dejar de tomar en cuenta que el movimiento feminista, o los movimientos feministas, como lo mencionábamos ya la vez pasada, que no es uno, sino que somos muchos movimientos, y el movimiento también de las masculinidades seguramente tienen que seguir su camino y tienen que hacer sus propias rutas, pero tenemos que encontrarnos, juntarnos, sumar esfuerzos en este ejercicio de ese sueño común de transformación de esta sociedad más justa, más inclusiva, más reconocedora de todos los que habitamos este planeta. Me parece que en ese sentido una primera gran cosa que nos junta, sin duda, a partir de ese sueño, pues son las luchas que desde lugares distintos hacemos cada uno de los movimientos, y es cómo avanzar a deconstruir modelos y prácticas masculinas violentas y discriminatorias. Y en ese cómo deconstruir, por supuesto, cada uno hemos estado haciendo
diferentes ejercicios desde diferentes lugares, pero siempre orientado a deconstruir, a transformar, a generar otras posibilidades y otros modelos para lo que podría ser un ejercicio de la masculinidad, por supuesto no violenta, una masculinidad positiva, inclusiva, pero también nosotras tenemos que hacerlo desde nosotras. El patriarcado también nos ha enseñado a nosotras las mujeres a reproducirlo, a comportarnos a veces, incluso a ser muchas veces hasta defensoras de sus mismos postulados de ese patriarcado. Entonces esos ejercicios de construir, por supuesto, en el caso de los movimientos de las masculinidades, de construir esos imaginarios, prácticas, visiones masculinas violentas y discriminatorias, pero también hacia nosotras de construir y ser capaces de eliminar de nuestro imaginario cualquier cosa que pueda justificar o alimentar también ese ejercicio del patriarcado. O sea, ahí hay un primer punto, me parece muy importante de encuentro, y es que estamos en esa lucha juntos y juntas. Otra cosa que encontramos nosotras que es un punto de encuentro bien importante es desde dónde nos alimentamos. Y es que tanto las feministas como el movimiento de masculinidades se alimentan de estudios de género. Y aquí hay una cosa que me parece importante y que hace un tiempo, me acuerdo, lo comentaba haciendo la presentación de un libro, y es que los estudios de género aparecen de alguna manera ya avanzado las luchas feministas. Digamos, siempre hubo lecturas, interpretaciones, pero cuando se empieza a hablar de los estudios de género de una manera más sistemática, más científica, más rigurosa, nosotras llevábamos un camino muy adelantado. Entonces ahí se alimenta mucho estos estudios de género y estas producciones teóricas, académicas de la experiencia misma. Y en ese sentido, pues obviamente llevamos un camino importante ahí, pero seguimos alimentando, y lo interesante es que de la academia se sigue profundizando, se sigue alimentando y aportando mucho a las luchas de las mujeres y de los movimientos feministas. Y de igual manera creo que sucede, quizás no con la misma intensidad con el movimiento de las masculinidades, que quizás ha sido incluso a veces uno pensaría más académico que movimiento social, pero igual se están alimentando y surge y se alimenta y se enriquece y se nutre de los estudios de género en una relación dialéctica en donde obviamente las prácticas se alimentan de las producciones más académicas y lo académico por supuesto se está nutriendo de las prácticas mismas de los movimientos sociales. Entonces ahí estamos en una cercanía importante de los estudios de género en donde la apuesta por supuesto está centrada en esa transformación del patriarcado. Y entendiéndose el patriarcado como una, y como ya lo decía Hernando también, como una posibilidad, digamos, de entender el mundo desde una perspectiva muy política. No es simplemente hombres y mujeres que reproducimos comportamientos, sino que tras de esto hay toda una estructura y toda una justificación política que reproduce y mantiene y hace funcionar a sistemas económicos ese sistema patriarcado, ese patriarcado. Y finalmente, creo que otra cosa, bueno, cercanías hay muchas, pero una cosa bien importante, que ya lo mencionaba también un poco al principio, está en el compartir agendas, sabiendo que tenemos agendas distintas, lo repito, pero finalmente a la base de nuestras agendas está muy centrado, muy anclado la erradicación de las violencias basadas en género. Y entonces nosotras trabajamos por todo el tema de visibilizar, denunciar, erradicar todas las violencias basadas en género, y desde los movimientos feministas también por movimientos de las masculinidades, disculpen, también por erradicar y transformar esas sociedades en donde se reproduce la transformación de las sociedades. Entonces ahí tenemos tres cosas fundamentales que nos acercan: las luchas, las agendas y las ideologías desde donde alimentamos nuestra práctica como movimientos sociales que buscan la transformación de la sociedad, la eliminación del patriarcado, la construcción de relaciones más justas e igualitarias para todas las personas que habitamos el planeta. Estábamos hablando de la cercanía, las distancias también de una vez.
Adelante, querida. Ya, listo. Sí, también una cosa de la que que indagamos, como lo mencionó Hernando, tiene que ver con las distancias también. Y creo que en principio, y lo comentábamos en algún momento, cuando nosotras nos metimos asumimos la responsabilidad de hacer este diagnóstico, nos dio un poco de temor porque pensábamos que habían muchas distancias y que a lo mejor las mujeres y las feministas a las que nos acercamos no iban a querer hablar de este tema, porque teníamos la percepción de que había más bien muchas prevenciones y muchas desconfianzas frente a lo que estaban haciendo o a lo que están haciendo los movimientos de hombres. Como decía, encontramos muchas distancias, aquí mencionamos 3, pero bueno, fueron muchas las cosas en que encontramos que nos podíamos juntar y que compartimos y que no estábamos tan distantes, pero igual siguen persistiendo algunas cosas que nos mantienen un poco como a la expectativa, como alertas, como sospechemos un poquito, incluso hay un poco de sospecha muchas veces cuando se nos acercan los grupos de hombres en nuestros espacios. Una de las cosas importantes, por supuesto, es que nosotras, como ya lo mencionaba antes, llevamos muchos años en estas luchas. Es un movimiento ya grande en el sentido de que no solamente grande en la perspectiva de muchas mujeres, de mucha movilización, sino también grande en relación a sus desarrollos, al reconocimiento, a lo que ha avanzado, lo que ha logrado. Y entonces, obviamente, aparece un movimiento que dice que quiere estar con nosotras, que quiere trabajar con nosotras, pero que está recién llegado. Entonces, siempre ese tema de mirar con desconfianza a los recién llegados está ahí presente y es una cosa que se ha ido como enfrentando, pero que tenemos que hacerlo conciencia y conciencia nosotras en el sentido de aperturarnos, de reconocer y ser capaces de acoger también en nuestras luchas al movimiento de las masculinidades. Y por el otro lado, que es también como una de las distancias por parte de los movimientos de hombres, de las masculinidades no hegemónicas, es el reconocimiento justamente de esa trayectoria, ¿no? Que trae el movimiento feminista, ¿no? Que traemos las mujeres, los movimientos sociales de mujeres, y es que es, como decía, una trayectoria de largo aliento, y pensar que de pronto aparecen ustedes, aparecen los hombres, y aquí ya con nosotros ustedes ya casi que no hacen falta porque ahora estamos nosotros, claro, eso puede ser lo que está en el imaginario nuestro, ¿no? Entonces, ahí hay como ese ejercicio de parte nuestra, por supuesto, como decía, de la inclusión, pero por el otro lado también de los hombres, de reconocer y de reconocer con humildad lo que hemos hecho nosotras. Y cómo se acercan desde lugares, ya lo podemos hablar luego, lugares distintos, pero lugares en donde lo fundamental es el reconocimiento y el respeto a lo que ha sido ya el proceso nuestro. Y ahí hay una cosa muy importante en este recorrido que hemos hecho nosotras, que es una distancia, pero sigue siendo también un punto de encuentro, es todo el reto pedagógico. Nosotras en este tiempo hemos hecho miles y miles de cosas, nos hemos inventado metodologías, criterios, miles de herramientas, hemos hecho toda una innovación de lo que denominamos nosotros la pedagogía de género. Y ahí hay una construcción muy importante que tiene que ser reconocida, aprendida, releída y recreada, ¿no? Y creo que ahí hay unos elementos. Yo le decía hace un tiempo a unos hombres, les decía, mire, pregúntenos, nosotras llevamos un camino, hemos aprendido muchas cosas. Entonces creo que eso también, cuando hablo de la humildad, también es esa posibilidad de preguntarnos, ¿ustedes cómo hicieron esto? ¿Qué aprendieron ahí? ¿Qué nos aconsejan? Digamos, generar como esa posibilidad. Creo que eso es el reconocimiento. Y eso tiene que ver con el reconocimiento, por supuesto, de la historia, y obviamente la distancia tiene que ver es con ese desconocimiento que a veces se tiene. Los temores políticos, todos los mencionaba, yo diría que es normal, después de llevar un movimiento tan consolidado y por tantos tiempos, y que aparezcan otros de los que potencialmente han sido nuestros agresores, nuestros enemigos, los que tienen el poder, los que no quieren soltarlo y dicen queremos trabajar con ustedes, pues obviamente tenemos nuestros temores porque se están acercando de manera genuina. Es cierto lo que están planteando,
y incluso estamos buscando todo el tiempo a ver en dónde cae para decirle, mire, lo que usted está diciendo no es cierto. Mire que usted se sigue comportando como todo un macho, entre comillas, ¿no? Entonces, estamos a la expectativa y así como con sospechas, y por supuesto que también eso en muchos casos o en algunos casos habrá producido algunos enfrentamientos, posturas agresivas, posturas que los excluyen y genera por supuesto cierto temor y moviliza incluso en algunos momentos a los hombres y a los movimientos de hombres, los inmoviliza y los previene frente a esa posibilidad de acercarnos con nosotras. Las barreras se van rompiendo, no con todas pasa lo mismo. Los hombres durante el diagnóstico nos decían, mire, es que antes era como con la generación más joven, es más difícil que con la generación más de atrás, de los 60, 70, 80, 90, que a las que tenemos ahora. Entonces hay distintas, sin embargo, también uno ve, por ejemplo, todo el movimiento estudiantil que se ha generado, por ejemplo, aquí en Colombia, ha sido de mujeres y hombres a la par. Digamos, hay muchos puntos de encuentro también. Entonces, no podemos generalizar, pero sí es un hecho que en esto de la agenda de igualdad tenemos que enfrentar y reconocer que hay temores fundamentados, por supuesto, que tienen su razón de ser, los que tenemos que enfrentarnos. Por supuesto, una cosa que nos genera ruido a nosotras y que incluso preguntamos, ¿pueden ser feministas los hombres? ¿Nos parece bien que los hombres se enuncien desde el lugar de feministas? Y hay ahí como tensiones también, y nosotras decimos, quizás sí, pueden ser feministas, pero realmente quienes nos enunciamos desde el feminismo somos nosotras. Que ustedes y los hombres pueden estar con nosotras en el movimiento feminista, por supuesto, pero nuestro lugar de enunciación está ahí y ustedes tienen que encontrar su propio lugar de enunciación. Y creo que ese es un reto bien importante. Y por supuesto que aquí una distancia también puede ser cómo, que quizá no lo exploramos lo suficiente, pero sí están como en los caminos después que deben seguirse, y es cómo poderse comprar el tema de la vida cotidiana y del cuidado. Para nosotras no vale en este momento hombres que incluso se puedan decir feministas si no están realmente comprometidos con su propia vida, con sus propias prácticas, con sus propias relaciones. Y eso creo que es un lugar de distancia también en este momento frente a las relaciones que construimos con nuestros compañeros de los movimientos de hombres. Y esa es una distancia, un tema de sospecha también con nosotras. Siempre estamos incluso mirando, ¿será que ese sí es así como está echando su discurso acá? Y siempre estamos en esa búsqueda. Y no necesariamente nos pasa hacia nosotras mismas, no necesariamente decirnos feministas significa que tengamos una práctica coherente con ese pensamiento y esa apuesta política del feminismo, ¿no? Es un ejercicio de construirnos permanentemente, de preguntarnos, de cuestionarnos, de ser capaces de revisarnos, y creo que eso es también lo que tendrían que hacerse los hombres que están en estas historias, y todos los hombres, por supuesto. Pero claro, esto tiene que ver con que la visión y el trabajo de las mujeres siempre ha sido más intimista y la que de los hombres un poco más hacia lo público, entonces no tiene que dejarse ver su vida privada, la vida privada de los hombres no cuenta, la de las mujeres está expuesta todo el tiempo, entonces ahí hay como una distancia también en ese sentido. Muchas gracias, querida Janet. Después de tantos siglos y costos del patriarcado, claro que encuentro justificada la sospecha. Como otras veces, te agradezco muchísimo que aceptaras el reto de este trabajo y que hayas puesto tu talento y toda tu creatividad ética sin dejar de cuestionar, de ser crítica frente a este tipo de situaciones que acabas de enumerar. En cuanto a las distancias, nos vamos a quedar con mi querido Álvaro Campos en San José para las conclusiones sobre el tema entre estas cercanías y distancias o la relación que buscamos consolidar entre estas agendas o esta agenda. Alvarito. Tengo cerrado tu micrófono.
Ya, vamos a ver cómo resumo alguna de estas ideas. Hay una cercanía que no podemos negar, pero la cercanía ¿entre quiénes? ¿Es entre hombres y mujeres? No, no es entre hombres y mujeres. Es entre el movimiento de mujeres politizado, con un enfoque de derechos y un enfoque de género, o sea, el movimiento feminista, y los hombres politizados también, o sea, los hombres que están en proceso de adquisición de una conciencia de género crítica. La cercanía puede darse entre esas dos posturas. Es una cercanía entre dos posturas y entre dos prácticas, que son prácticas de transformación social. Tenemos que ir más allá de los sexos, no es un asunto de hombres y mujeres. Por lo tanto, la cercanía entre estas dos instancias, movimientos, vendría a ser la justicia social, o sea, la meta común, el norte común, es la justicia social. Y ya sabemos de que no puede haber justicia social si no hay una transformación social del patriarcado. Eso quisiera plantearlo como un asunto fundamental, ¿verdad? Porque el patriarcado, como lo dice Michael Kaufman, daña también a los hombres, ¿verdad? Y por otro lado, no todos los hombres son iguales. Hay jerarquías entre los hombres y entre las masculinidades, como también nos lo plantea Connell. Existen hombres que están cuestionando sus privilegios, que están cuestionándose su significado de ser hombres, que a partir del malestar que produce el patriarcado y sus crisis cotidianas, se están cuestionando el lugar que están ocupando en la estructura de poder y en la estructura social. Y también hay hombres que, a partir de la praxis cotidiana, sin que necesariamente pasen por situaciones de crisis, pero esa práctica reproduce los mandatos, de alguna forma los encargos sociales y las mismas relaciones de poder, muchos hombres también están enfrentando el patriarcado. Entonces, es de ese grupo de hombres que yo no me atrevería a decir que es un movimiento. Ojalá fuera un movimiento, vamos hacia un movimiento. Y si le llamamos movimiento, pongámoslo en términos un tanto relativos para diferenciarlo de grupos aislados, porque tampoco son grupos aislados. Es la toma de conciencia de todo un sector y un segmento de varones, en este caso, que estamos cuestionándonos el patriarcado que nos habita y la masculinidad patriarcal que también nos habita y que habita en nuestros cuerpos y ha habitado en nuestra historia. Esa es la cercanía más importante. La cercanía no es que los hombres se acerquen a ver cómo empiezan a hacer el trabajo de las mujeres. Me parece que la principal cercanía es que nos hagamos cargo de nosotros mismos, como lo decía ahora, que nos hagamos cargo de nosotros mismos, que nos hagamos cargo de qué tenemos que hacer para superar esta masculinidad tradicional y esta masculinidad hegemónica. En cuanto a las distancias, me parece que hay una distancia que tampoco podemos negar, hay origen histórico diferente. Digamos, la rebelión femenina ante el patriarcado no es solo del movimiento feminista después de la Revolución Francesa. A lo largo de toda la historia de la humanidad ha existido una resistencia de las mujeres en contra del orden patriarcal. Y también han existido de alguna manera varones disidentes de ese modelo patriarcal sin que llegue a ser una opción política esta resistencia. Pero hay una distancia que tiene que ver con cómo se conforman el origen histórico. El origen histórico del feminismo va directamente implicado por la transformación social del patriarcado. Pero en los hombres, antes de que surjan un movimiento de hombres o un grupo de hombres que se cuestiona también desde la crítica al patriarcado, también habían otros movimientos de hombres como los men's rights, etcétera, que son hombres que supuestamente se organizan para recuperar su identidad masculina y el poder masculino perdido por el movimiento de las mujeres. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con esto, porque de cuál movimiento de hombres hablamos, de cuál grupo de hombres hablamos o de cuál colectivo de hombres hablamos. Porque hay colectivos de hombres que están a favor de la dominación masculina y hay colectivos de hombres que buscan superar esa dominación masculina. Ahora, yo creo que hay agendas distintas, pero más que distintas, yo las veo que deben ser distintas, pero también complementarias.
Es parte de la agenda de los hombres renunciar al machismo y a la violencia. Esto beneficia también a las mujeres y beneficia a toda la humanidad, al planeta completo. Vendría a ser enfrentar la dominación masculina, ¿verdad? Pero hay ciertos aspectos de la agenda de los hombres, como por ejemplo las paternidades, aprender a cuidar, aprender a expresar emociones, las sexualidades, aprender a construir vínculos afectivos eróticos basados en el respeto y no en el control y el poder, que nos ubican mucho en el terreno de la vida privada, del escenario de la intimidad, pero es que los hombres nunca hemos pasado cuestionándonos ese escenario de la intimidad. Entonces hay una parte de la agenda de los hombres que tiene que ver con esa construcción de intimidad, pero hay que politizar esa construcción de intimidad, ¿verdad? Y también el poder, el papel del poder en la vida pública y también en la vida privada. Entonces creo que estas agendas son complementarias. Yo no podría estar de acuerdo nunca con una agenda de los hombres que violente los derechos de las mujeres, o que violente los derechos humanos, o que violente los derechos de otros movimientos de transformación social, como el movimiento ecologista o el movimiento de la defensa de los animales o de la naturaleza en general, o de otros grupos en la dinámica social, o los originarios, etcétera. O sea, no podría apoyar ningún movimiento de hombres que vaya en contra de estas demandas sociales. Creo que si la agenda de hombres respeta esas reivindicaciones, tiene sentido una agenda de los hombres. Aunque tal vez no es que se distancie, sino se diferencia complementariamente con la acción de las mujeres. Por supuesto que la gran pregunta es, ¿cuál es el lugar de la enunciación de los hombres? Y me parece que esa es la gran pregunta que debemos de cuestionarnos, porque ni la sé y yo creo que no la sabemos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Álvaro Campos en San José, Fernando Muñoz en Medellín, Janet Lozano en Bogotá. Muchísimas gracias a la Red Nido de Mujeres Líderes y Personas Aliadas de la FNU, a la Alianza Global Men Engage por apoyar esta iniciativa hacia una agenda ética por la igualdad en América Latina, involucrando a los hombres y las masculinidades en la agenda de las mujeres. No se pierda el último capítulo de esta serie para terminar de abordar tan importante aporte a través del diagnóstico. La próxima.